Muy buenas tardes otra vez a todos. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a tomar asientos para comenzar. Antes de comenzar, hermanos, unos anuncios. Vamos a esperar que mi esposa termine. Hermanos, ya estamos en la Semana Santa, no lo pueden creer. Si no han asistido aquí antes durante la Semana Santa, hacemos unas cosas aquí en la Semana Santa que son tradiciones que nos gusta mucho. Para mí es uno de mis servicios favoritos del año. Este viernes, el viernes que conocemos como Viernes Santo, celebramos un servicio el viernes a las 7 de la noche, todos los viernes antes del Domingo de Resurrección, que le llamamos el servicio de oscuridad. Es un servicio solemne donde leemos la pasión de Cristo, tenemos alabanza, lo hacemos aquí en conjunto en un círculo. Y hermanos, si no han asistido, es un servicio que les animo mucho, que es de mucha bendición. El viernes a las 7. Después, el domingo es domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Y aquí, no sé, que a todos nos gusta levantarnos temprano. Tenemos un servicio de amanecer a las 6:30 de la mañana allá afuera. Cuando va saliendo el sol, leemos la palabra de Dios y nos recordamos cuando nuestro Dios salió de esta tumba. El domingo a las 6:30 de la mañana, y normalmente hacemos desayuno también, así que hay que coordinaros para eso. Y después el domingo también a las 12 tenemos nuestro servicio normal, pero a las 11:30 siempre hacemos una búsqueda de huevitos para los niños ahí en la cancha. Así que si normalmente vienen tarde, esta hora, traigan a sus niños temprano a las 11:30 ahí en la cancha de fútbol, ahí se va a hacer este programa. Así que no se olviden, hermanos. Vamos a estar el día de hoy también hoy al final de la Cena del Señor tenemos el convivio. No se vayan, hay comida bastante, así que aquí vamos a tomar tiempo juntos. Vamos a estar en Romanos capítulo 10, continuando nuestra serie que le estamos titulando ¿Por qué? Y estamos viendo por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia, que es muy importante que entendamos por qué hacemos las cosas, que no solo lo hagamos por rutina. Las tradiciones son buenas, estos servicios que tenemos para Semana Santa nos encanta, son buenas maneras de mantener la cultura de la iglesia, pero cuando se tratan de cosas doctrinales tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos. Ya hemos visto varios temas de lo que hacemos, la Cena del Señor, el bautizo, el servicio, la devocidad, y hoy vamos a ver por qué compartimos a Jesús, por qué compartir a Jesús. Una gran responsabilidad, una gran obra que Jesús le dejó a la iglesia. Todo creyente tiene la responsabilidad de compartir a Jesús. Todo creyente es un instrumento de Dios en su obra de salvación. Somos embajadores de Jesús, comisionados para ser discípulos en el mundo. Y hoy vamos a ver que es un llamado que nos hemos sido equipados y capacitados para cumplir. Vamos a tocar varios pasajes en el mensaje de hoy, pero vamos a comenzar con Romanos 10, del versículo 13 al 14. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Romanos 10, del 13 al 15, dice la palabra de Dios. Porque todo el que invocara en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio, Señor. Por esta obra tan preciosa que nos has dejado, de llevar tu evangelio al mundo que no te conoce. Bendice este tiempo juntos, Padre, y danos, Señor, un corazón, una compasión por los que no te conocen como el que tú tenías. Bendice este tiempo que estamos juntos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermano. Hoy vamos a ver que
Si tú eres un creyente, tienes la responsabilidad de compartir a Jesús. Y no solo tienes la responsabilidad, sino que has sido capacitado. 3 puntos que vamos a ver hoy, 3 puntos que vamos a ver. Vamos a ver que somos empoderados para compartir, somos encomendados para compartir y somos equipados para compartir. Empoderados, encomendados y equipados. Vamos a comenzar, empoderados. Todo creyente recibe el poder de Dios para compartir a Jesús. Hechos 1. Este es el último mensaje que Jesús le da a sus seguidores antes de ascender al cielo. Y les dice lo siguiente, Hechos 1:8. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mi testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último del mundo. El Espíritu Santo le dio poder a los creyentes para compartir. En el mundo que no conocía a Jesús, en este mundo que rechazaba a Jesús, les dio el poder para poder salir a predicar y a compartir a Jesús. Y si tú eres un creyente, ese mismo poder que recibieron los primeros creyentes habita en ti. Ese mismo poder que fue prometido a los primeros seguidores fue una promesa para ti. Y el momento que tú recibiste a Cristo como Salvador, ese poder tomó residencia permanente en ti. Y tú tienes también el mismo poder de poder salir y hablar y compartir a nuestro Salvador. Y estamos viviendo en tiempos igual como antes, tiempos que rechazan a Dios, tiempos de persecuciones, tiempos donde el mundo no quiere escuchar nada de Dios. Pero tenemos el poder, el mismo poder que estas personas, primeros creyentes que se consideraban de la baja sociedad, no eran los eruditos, no eran los filósofos, no eran los gobernantes, no eran los reyes, pero ellos tenían el poder. Estos discípulos fueron empoderados para compartir a Jesús hace 2000 años, y ese mismo poder habita en ti. Porque, hermanos, no es posible compartir a Jesús en nuestro propio poder. No podemos compartir a Jesús con sabiduría humana. No podemos compartir a Jesús con inteligencia humana. Nuestra elocuencia humana no tiene el poder para transformar almas. No podemos compartir a Jesús si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Pablo es el ejemplo perfecto. Pablo era una persona elocuente, inteligente. Creció en una ciudad que era conocida como la ciudad de los inteligentes, de los intelectuales, la ciudad de Cilicia. Su maestro fue uno de los maestros más estimados de los judíos, Gamaliel. Pablo estudió griego, arameo, hebreo, filosofía, historia, religión. Pero cuando él compartía a Jesús, él no lo hacía con este conocimiento, este poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 1 y 4 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu de poder. Cuando compartimos a Jesús, el enfoque es el poder de Dios. El enfoque es Jesús. Todo lo que decimos debe apuntar a Jesús. A pesar de su preparación, a pesar de su intelecto, Pablo dice que tenía temor y debilidad al compartir. ¿Por qué? Porque no estaba confiando en lo que él conocía. Hermano, es normal sentir temor, es normal sentir un poco de temblor cuando estamos compartiendo a Jesús. Cuando yo subo aquí a predicar, cada vez que subo siento un poco de nervios siempre. Las alabanzas me calman mucho. ¿Pero de qué? ¿De qué hay que tener miedo? No hay que tener temor de que mi predicación sea digno de transmitir la verdad de Jesús claramente. Temor de que los versículos que voy a leer no tengan palabras que no pueda pronunciar, que siempre pasa. De que el sermón no ponga a las personas a dormir.
Se cuenta que un pastor terminó su sermón y al final llega un muchacho y le dice, ese sermón estaba aburrido, y se va. Y la gente está en línea, el hombre toma la línea otra vez, ese sermón estaba muy largo, y da la vuelta otra vez. Ese sermón me puso a dormir, regresa. Y le dice el pastor, le dice, oye, ¿qué está pasando con este? No se preocupe, pastor, dice, él no está bien, él solo repite lo que todos dicen. Hermanos, es normal sentir temor, porque no somos dignos de compartir a Jesús, pero tenemos el poder. Y es más, yo diría que es saludable. Es saludable sentir un poco de nervio y temor cuando vamos a compartir a Jesús. ¿Por qué? Porque es un llamado muy alto. Es un llamado alto, es un llamado urgente que se nos ha dado y tiene consecuencias eternas. Y hermanos, nosotros no somos llamados a compartir a Jesús con ese poder humano. Es el Espíritu Santo que nos da el poder. Y es el Espíritu Santo el único que convence a las personas de sus pecados. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer aquí es un término legal. Es un abogado presentando cargos en un corte. Pero es más que presentar cargos, sino que es ya, no deja duda de estos cargos. Una mejor traducción de convencer es condenar, es declarar culpable. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. Él evalúa la evidencia, encuentra culpable de haber violado la ley de Dios y dice el veredicto final de la condición del pecador. Es mucho más que hacernos sentir mal. Es mucho más de hacernos sentir mal por los pecados en nuestras vidas. La mayoría de personas, hermano, yo diría que cuando pecan, saben que pecaron y se sienten mal. La mayoría de personas conocen la diferencia entre el bien y el mal y se sienten mal, pero muchos no cambian, muchos no se arrepienten, continúan viviendo una vida en pecado. Pero el Espíritu Santo no solo te hace sentir mal por tus pecados, sino que nos convence, nos hace reconocer las consecuencias del pecado, nos hace convencer de que no hay nada que podemos hacer para solucionar ese problema y nos hace convencer que solo confiando en la obra de Jesús podemos recibir el perdón. Y eso es lo que lleva al arrepentimiento, solo el Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Ahora, nosotros somos instrumentos. El Espíritu Santo usa nuestras palabras, nuestro testimonio para convencer al pecador y llevarlo al arrepentimiento. Cuando tú escuchas a una persona hablar por primera vez y te habló de Cristo, Dios usó a esa persona, esas palabras para entrar en tu corazón, en tu conciencia, convencerte de que eres un pecador y necesitabas un Salvador. Cuando un pastor predica, cuando los maestros imparten un estudio bíblico, es el Espíritu Santo que está obrando en la conciencia de los oyentes. Yo preparo este mensaje, pero cuando estoy aquí predicando, este mensaje está bajo del poder del Espíritu Santo. A veces hasta yo me sorprendo de lo que digo, porque no lo tengo en mis notas, pero el Espíritu Santo lo usa. Desde que yo preparé este mensaje hace 3 semanas, el Espíritu sabía quién iba a estar aquí y quién necesita escuchar este mensaje. Él sabe exactamente lo que cada persona aquí presente, escuchando por el internet, necesita escuchar. Y siempre pasa, siempre surge algo durante la semana que es precisamente de lo que yo había preparado semanas antes. Así, hermano, que si te sientes acusado por un mensaje, no es porque el pastor escuchó un chisme de ti, es el Espíritu Santo que está obrando en ti y te está convenciendo. El creyente tiene la responsabilidad de compartir a Jesús, pero el Espíritu Santo es el que guía al pecador hacia la verdad. Juan 16:12. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nadie se arrepiente de sus pecados sin el convencimiento del Espíritu Santo. Solo Dios, a través de la obra de Jesús y el convencimiento del Espíritu Santo, puede salvar el alma del pecador. Ningún humano ha podido convencer y salvar a otro humano. Esto solo es obra de Dios a través del Espíritu Santo. He escuchado personas decir, ganamos 100 almas para Cristo. No, hermanos, eso no es correcto.
Nosotros no ganamos las almas, nosotros somos instrumentos que tenemos el privilegio de formar parte de la obra de salvación de Dios. Yo les digo siempre a las personas que van en misiones que tengan cuidado, porque cuando estás en misiones y el Espíritu Santo está hablando y estás viniendo a personas a llegar a Cristo, te sientes bien. Y es bueno sentirse bien, pero debemos tener mucho cuidado de recordar siempre que la honra, la gloria es para Dios. Porque no es obra de nosotros, nosotros solo somos instrumento. Y tomar el crédito de una salvación es como felicitar a la estufa por la comida del chef. No, hermano, nosotros simplemente es un instrumento que Dios usa para lograr sus propósitos. Hermanos, es un gran privilegio. Es un privilegio enorme formar parte de la obra de salvación. Es más, es una obligación. Es una misión, es una comisión, es nuestro mandato de ser testigos de Dios, de compartir el Evangelio. Dios nos usa a través del Espíritu Santo para sembrar esa semilla, nos usa para regar esa semilla, pero Él es el que da la cosecha, dice la palabra. Así que no desperdiciemos esas oportunidades que Dios nos pone para compartir. Ese es el primer punto, somos apoderados para compartir a Jesús. El segundo, somos encomendados. Todo creyente ha sido encomendado para ser un representante de Jesús. Tú eres un agente de Dios. Tú eres un agente de Jesús. Has sido apartado para ser un embajador de Jesús. ¿Embajador de qué? ¿Un agente de qué? Un agente de reconciliación, dice la palabra. De rogarle al mundo que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador representa a un país extranjero. Si tú vas a cualquier país, si vas a la embajada americana, de cualquier país, ahí vas a ver la bandera de los Estados Unidos. Vas a ver la foto del presidente. Es más, ese pedazo de tierra ahí es propiedad de los Estados Unidos. Esa embajada está ahí en el extranjero para representar, para promover a su país. Esa es su misión principal. Su lealtad está con el país que lo envió. Si tú eres creyente, tu ciudadanía no está en este lugar. Este país no es tu ciudadanía. Este mundo no es tu residencia, sino que en el cielo. Somos extranjeros en este mundo, estamos de pasada nada más. Pero mientras estemos aquí, nuestra responsabilidad es ser embajadores del lugar donde somos, embajadores de nuestro Rey y apuntar a otros a esa ciudad celestial. Es promover el mensaje de Jesús. Ahora, hermanos, eso requiere que otros noten en nosotros algo deseable, que noten una diferencia. Que vean en nosotros una paz que este mundo no ofrece. Que noten en nosotros una esperanza que no se encuentra con las cosas del mundo. El mundo debe ver a la iglesia como un refugio. El mundo debe ver a la iglesia cuando hay tormentas, cuando hay aflicciones, un lugar donde pueden ir y encontrar descanso para sus almas. El mundo, hermanos, debe ser una embajada del cielo, donde el mundo puede ver y puede ver un vistazo de cómo es el cielo, de esa paz en el cielo. A mí me gusta ver las películas de detectives y eso en el extranjero, de espías y eso. Y siempre hay veces hay una escena donde está escapando una persona y tiene que correr y llegar a la embajada, porque ahí es donde está el refugio. Y al final llega y por fin llega a la embajada. Esa es la manera que el mundo debe ver la iglesia. Debe ver como la embajada de la ciudad celestial y nosotros como los embajadores. Es nuestra responsabilidad compartir la paz y la esperanza de nuestro país celestial. Deben ver a la iglesia en nosotros un refugio, un escape de las tormentas del mundo. Es nuestra misión. Somos embajadores de Cristo, encomendados a compartir el Evangelio al mundo. Es el lugar donde el agobiado puede encontrar esperanza, paz, descanso para su alma. Y nos debe dar gozo, hermanos, nos debe dar gozo compartir a Jesús con los que no lo conocen. Debemos de estar atentos de estas citas divinas que Dios nos pone.
Debemos estar dispuestos y aprovechar todas esas oportunidades. Porque si tú amas a Cristo, vas a querer contarle a todo mundo de lo que Él ha hecho en tu vida, de la razón por qué lo amas. Vas a querer contarle a todo el mundo de ese amor que tú conociste en Dios y en Cristo. Para los que están casados o son novios, ¿se acuerdan cuando conocieron a sus novios, su esposa por primera vez? Solo en ella pensaban. Todos notaban en su cara que estaba enamorado. Como dicen en Honduras, tenían cara de papo. Así se dice en Honduras. Querían contarles a todo el mundo acerca de ese amor, con toda persona que hablaban. Querían decirle, oye, conocí a esta persona, mira cómo bien me trata, me hace sentir feliz. Estuvimos una vez, mi esposa y yo, en un avión, abordando un avión, estaba yendo a México de Los Ángeles. Y antes de que salga el avión, entra una persona a anunciar y dice, disculpen, quisiera anunciar, aquí hay alguien para dejar un mensaje, y habla el nombre de una de las azafatas que está ahí, y dice, yo conocí a esta azafata y es mi novia, y la amo mucho, y aquí enfrente de ustedes quiero pedirle que se case conmigo. Y entró con sus flores, se arrodilló y le dio el anillo. Y todo el mundo aplaudiendo. Hermano, ese joven en ese avión no tuvo vergüenza de compartir su amor con cualquiera que lo quería escuchar. No dijo, ay, ¿qué van a pensar de mí? Todas estas personas, si saben que amo a esta persona. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir de mí? No tuvo vergüenza. Él quería que todos conozcan de su amor que él había conocido. Hermanos, el que ama a Cristo no tiene vergüenza de compartir con otros acerca del mensaje de amor de Cristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Debemos de aprovechar, hermanos, toda oportunidad para compartir ese amor que Jesús derramó en nuestros corazones. Debe ser motivo de gozo compartir a Jesús. En el cielo hay gozo y fiesta, dice, que cada vez que un pecador se arrepiente. Pero aún en este mundo nos debe dar gozo el saber que estamos cumpliendo con ese cargo que nos dio Jesús. Y ese gozo se va a multiplicar cuando llegamos en el cielo. Dice la palabra de Dios que una de las coronas que vamos a recibir es cuando fuimos fieles a nuestro llamado. La palabra afirma que las personas que comparten a Jesús en este mundo van a recibir la corona de gloria cuando lleguen en el cielo. Hermanos, yo creo que cuando lleguemos en el cielo va a haber gozo, pero va a haber un gozo increíble cuando alguien venga y te diga, gracias por compartir a Jesús conmigo. Y van a ser personas que tal vez no aceptaron a Cristo contigo, pero tú sembraste una semilla. Imagínese el gozo, hermanos, de que alguien te diga, gracias, por ti estoy yo aquí en el cielo. Yo estoy aquí porque tú tomaste el tiempo para compartir a Jesús conmigo. Hermanos, alguien un día tomó el tiempo para compartir a Jesús contigo. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos que somos empoderados para compartir a Jesús, somos encargados para compartir a Jesús y somos ahora equipados para compartir a Jesús. Primero ya vimos que somos equipados con el Espíritu Santo, pero no solo tenemos el Espíritu Santo, tenemos algo, todo creyente, no importa si tienes un día de ser creyente o 50 años o 100 años de ser creyente. No importa si has estudiado toda la Biblia, no importa si no te conoces un versículo, no importa si tienes educación, elocuencia o si no tienes un título seminario. No importa, todo creyente, si tú eres un creyente, tú estás equipado con algo para compartir a Jesús. ¿Qué es eso? Tu experiencia, tu testimonio. Has sido equipado con una experiencia, un encuentro personal, único con Jesús que puedes compartir con otros. Todo creyente tiene un testimonio de su encuentro con Jesús que otros necesitan escuchar. Tu testimonio personal es la manera más efectiva de compartir a Jesús. Y la Biblia está llena de testimonios. Podemos leer la Biblia y vemos que la gente daba sus testimonios. Miren, aquí hay algunos. David, el rey David, Salmos 66:16.
Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. La samaritana en el pozo, después de conocer a Jesús, Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El testimonio personal del creyente tiene mucho valor, es único, no hay otro igual. Todos tenemos una experiencia distinta, tenemos los mismos elementos. Hubo un encuentro, hubo un arrepentimiento de pecado, pero todos los encuentros son distintos. Tú eres el único que puede contar tu testimonio. Tú eres la autoridad de tu testimonio. Tú eres el único que puede dar fe de ese testimonio. Es personal. Y muchas veces las personas tal vez no pueden entender un versículo que les lees, pero pueden entender tu testimonio. Y nadie puede contradecir lo que tu experiencia. Y es efectivo, hermanos, porque la gente quiere escuchar una historia personal, los recuerdan, se puede relacionar con ellos. Muchas personas han pasado o están pasando por la misma situación que tú pasaste. Y quieren saber que hay esperanza, quieren saber que hay solución, quieren saber que hay un camino para salir adelante. En la cultura de hoy, el testimonio personal es muy efectivo porque muchas personas hoy en día crecieron sin el conocimiento de Dios. Antes tú podías abrirle la Biblia a alguien y dice, la Biblia dice eso, y ellos ya saben de qué estás hablando porque lo aprendieron en la escuela. Pero vivimos ya en 4 o 5 generaciones que crecieron sin la Biblia. Y si tú les hablas de la Biblia, van a decir, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? No saben qué es. Crecieron sin conocimiento de lo que es las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Pero si tú les hablas de tu experiencia, de donde Dios te rescató, y ellos ven en ti esa paz y esa esperanza, van a querer escuchar. Y entonces serán más receptivos a escuchar la palabra de Dios. Siempre lo digo, antes que la Biblia lea, antes que las personas lean la Biblia, van a leer tu vida. Y van a ver si en tu vida se refleja la Biblia. Y si se refleja, van a creer y van a querer escuchar. Vamos a ver, hermanos, 3 partes del testimonio personal. 3 partes de una que tenemos que aprender cómo compartir nuestro testimonio personal. Primero, comenzamos hablando de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, de las circunstancias, de las actitudes que teníamos acerca de Dios. ¿En qué te enfocabas? ¿Qué era lo más importante en tu vida? ¿Qué era la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que más valorabas? Para mí eran los deportes, los placeres del mundo. Para mí era el Club Deportivo Olimpia de Tegucigalpa. Tenía palcos en el estadio, lo seguía por todos lados y eso llevó a otras cosas del mundo. Los domingos era un día para ver mi equipo, no para ir a conocer de Dios. Era lo que yo adoraba, el deporte, era mi Dios. Háblales de lo que era tu más importancia, lo que te importaba más. Pero ten cuidado, hermanos, esta parte del testimonio no es para glorificar tu vida antes de Cristo. No es para glorificar tus pecados pasados. Hay personas que se pasan 1 hora hablando de las mujeres con que durmieron, el dinero que tenían, todo lo que hacían, y después dicen, pero Dios me salvó, gloria a Dios. Eso no le da gloria a Dios, eso está alabando tus pecados. Debemos de pasar el menor tiempo en esta parte de nuestro testimonio. No exageres, no te jactes. No exageres tu vida, no dramatices, no adornes tu historia. Refiérete a tus experiencias que otros pueden entender. Y evita nombrar personas, evita nombrar chismes. Es parte de nuestro testimonio, pero no es lo más importante. El segundo, ¿cómo entendiste que necesitabas a Cristo? ¿Qué situaciones, qué circunstancias te hicieron reconocer que tenías que cambiar? Muchos reconocimos esa necesidad en los momentos más bajos de nuestras vidas. Habla de ese momento. Habla de ese momento cuando te diste cuenta que no andabas bien. Habla de las necesidades, de los dolores, de los problemas que te hicieron vivir esa vida apartado de Dios. Describe a dónde
escuchaste a Jesús por primera vez? ¿Qué fue tu reacción inicial? ¿Qué fue lo que cambió tu actitud? Describe ese momento que viste que estabas ya en el momento más bajo de tu vida y necesitabas algo diferente. Para mí ese momento más bajo de mi vida fue cuando viví esa vida agradando al mundo, siguiendo al mundo. Esa vida, ese tiempo que había estado, me llevó a la separación de mi familia. Había perdido mi familia, mi esposa y mi hija de 2 años. Ya me había movido, regresado a Estados Unidos. Mi esposa se quedaron en Honduras. Yo aquí, ellos ahí. No sabía qué iba a pasar. Pero llegué a la casa de mi hermana y miré una vida cristiana. Y miré que sí tenían problemas, pero había paz, había esperanza. Y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero eso. Por primera vez alguien oró por mí. Y yo dije, yo quiero eso. Realicé que la paz, lo que yo buscaba, no estaba en las cosas del mundo, sino que estaba en las cosas de Dios. Esa es la fase de nuestro testimonio que debemos enfatizar. Enfatiza por qué decidiste recibir a Cristo y qué fue lo que te convenció que Jesús era la solución. No hagas comentarios negativos de otras personas, tampoco de otras religiones. Es nuestra naturaleza buscar a quien culpar cuando nos fue mal, pero tu testimonio no es un momento para acusar a los que te hicieron daño. Si no fuera por esta persona, yo estuviese bien. No tenemos que destruir otras creencias, otras personas, otras religiones para promover el Evangelio de Jesús. Lo que tenemos, hermanos, son buenas nuevas. Hay que promover lo bueno. Debemos promover el amor y la gracia de Dios. Promover que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La única manera de tener la paz con Dios. Y la tercera parte de nuestro testimonio es la diferencia que ha hecho en tu vida. Aquí es donde debes de pasar la mayor parte de tu testimonio. Aquí es donde damos ejemplos concretos de los cambios en tu vida. Y hermanos, si no has visto cambio en tu vida, debes cuestionarte si realmente has aceptado a Cristo. Porque Cristo entra en tu corazón y cambia a las personas. Para mí fue un cambio dramático. En vez de buscar las cosas del mundo que llevaban a la destrucción y a la separación, cuando recibí a Cristo hace 23 años, todo eso ya no tenía prioridad para mí. Empecé a enfocarme en las cosas de Dios y es increíble, hermanos, cómo Dios obra cuando te acercas a Él. Porque yo vine a este país, no tenía trabajo y estaba por meses buscando trabajo y no encontraba, pero Dios estaba obrando en mí. Y tan pronto yo decidí acercarme a Dios en esa iglesia en Fontana, inmediatamente encontré un trabajo. Ya mis palabras, siempre con mi esposa estábamos comunicándonos por chat, en ese tiempo era Messenger. Ya mis palabras eran más ásperas, menos ásperas. Y gracias a Dios que me regaló una esposa que me perdonó y me volvió a aceptar. Hermanos, yo predico al Dios de perdón y de misericordia y de gracia, porque ese es el Dios que yo conozco. Es el Dios que me perdonó, que derramó su gracia y misericordia en mi vida. Y desde que lo recibí hace 23 años, nunca me ha dejado, nunca me ha defraudado y nunca me ha fallado. Tú tienes un testimonio que el mundo necesita escuchar. Tengamos cuidado, hermanos, también de no vender el Evangelio con promesas falsas. De no decirle, oye, acepta a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Vas a tener un mejor trabajo, un mejor carro, un mejor perro, una mejor esposa. No, cuidado, hermanos, cuidado con caer con eso, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que va a haber aflicciones, pero podemos tener paz porque sabemos que Dios está en control. Mientras menciona esos cambios en tu vida que cambiaron, sé específico. Lo más específico que eres, más las personas se van a realizar y reconocer sus propias vidas. Lo importante del testimonio, hermanos, es hacerlos ver que las cosas del mundo son temporales. Es importante guiarles para que miren, dejen de ver lo temporal y se enfoquen en lo eterno.
Que dejen de ver el beneficio de estar aquí en el mundo, los placeres del mundo y qué va a pasar después de dejar este mundo. De que un día estaremos delante de Dios y tendremos que rendirle cuentas a Dios. Es importante, hermanos, que nuestro testimonio lleve a otros a entender las consecuencias de seguir viviendo una vida en pecado. Esas son las 3 partes del testimonio personal. Todo creyente debe estar preparado para compartir su testimonio. Primera de Pedro 3:15 dice: estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, si nunca has dado tu testimonio, te animo que tomes tiempo para prepararlo. Usa esas 3 partes: cómo era mi vida antes, qué me decidió cambiar y cómo ha cambiado mi vida. Escríbelo, practícalo. Pídele a Dios que te dé las palabras concretas cuando lo compartes. Eso es lo interesante del Espíritu Santo cuando te da ese poder. Siempre escucho personas van a misiones y con miedo, y cuando regresan dice: yo no sé cómo me salieron las palabras. El Espíritu Santo te da el poder y te da las palabras. Y vamos a ver que nuestras palabras Dios los usa, las palabras de nuestros testimonios. Practícalo. Si no has escrito tu testimonio formalmente, escríbelo. Es algo que nuestro director de misiones siempre pide antes de que cualquier persona vaya a misión, que escriba su testimonio, porque es una parte importante de una misión. Ya estamos llegando al tiempo de vamos a hacer nuestra próxima vigilia. Es un buen tiempo para compartir tu testimonio también. El compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, es un patrón esencial para nuestro crecimiento personal. En todos los evangelios vemos a las personas conocen a Jesús, creen, inmediatamente quieren cumplir y compartir las buenas nuevas. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús, fueron a buscarlo, lo encontraron, creyeron y dice que dieron a conocer a todos los que habían escuchado acerca del niño. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, ¿qué hicieron? Fueron a llamar a otros. Por eso muchos de los discípulos eran sus propios hermanos, familiares, porque fueron a contarles lo que había pasado. En Juan 4 nos dice que en este encuentro de la samaritana en el pozo, ¿qué hace la samaritana inmediatamente? Se va y dice: venid, vine a ver lo que me dijo este hombre, es el Cristo. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados después de salir a predicar a Jesús, llevados ante el concilio por predicar a Jesús, por compartir el evangelio, ¿qué dijeron? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todas las personas, hermanos, que tienen ese amor por Cristo, que han recibido la salvación, tienen esa responsabilidad de compartir a Jesús. Debemos de tener ese deseo que otros tengan la paz y el gozo que nosotros tenemos. Hermanos, si tú eres un creyente, es porque una persona tomó un tiempo para compartir contigo. Porque una persona no se quedó con el gozo que tenía cuando encontró a Jesús. Esa persona deseaba que tú tengas la paz que él había encontrado. Y es tu responsabilidad hacer lo mismo. Hermanos, muchas veces no tenemos miedo de compartir todas las cosas de nuestras vidas. Pídele a cualquier mamá ahora que le muestre fotos de tus hijos y ahí lo sacan todo el mundo. Vas a los restaurantes, todo el mundo tomando fotos de su comida para compartirlo. Pero hermanos, nosotros tenemos que compartir. Lo que tenemos que compartir no es cosas de este mundo, son cosas con consecuencias eternas. Y muchas veces podemos compartir nuestros hijos, nuestra comida, pero nos da vergüenza compartir a Cristo, a lo que ha hecho en nuestras vidas. Nos da pena compartir la fuente de paz y esperanza. ¿Qué van a pensar de mí? Pero hermano, si tú eres un creyente, el compartir a Jesús no es una opción, no es una recomendación, es una obligación, es un mandato, es una responsabilidad sagrada. Tan sagrada que Jesús no nos dejó solo con esa responsabilidad. Nos empoderó con su Espíritu Santo para ser testigos. Nos encomendó el ministerio de reconciliación como sus embajadores y nos equipó con un testimonio personal
que otros necesitan escuchar. Hermanos, tú eres un seguidor de Cristo, tú tienes un testimonio que compartir. Tú tienes una responsabilidad de compartir a Cristo con el resto del mundo. Vamos a orar. Hermanos, el día de hoy también es el primer domingo del mes y tenemos la cena del Señor. Así que este tiempo también, cuando el grupo suba a cantar, vamos a tomar el tiempo también para reflejar en la cena del Señor. Dice la palabra que no tomamos esta cena a la ligera. Dice la palabra que examinemos nuestros corazones. Es un tiempo de examinarnos a nosotros mismos. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por el gran privilegio que nos has dejado de compartir tu evangelio, Padre. Qué privilegio tan grande, qué responsabilidad tan grande. Padre, te pido que seamos dignos de esta obra que nos has dejado. Y Padre, si hay alguien aquí que nunca ha decidido aceptarte a ti como su Salvador, que nunca ha dicho, Señor, entra a mi vida, límpiame de mis pecados, me entrego tu vida, en mi vida a ti. Quiero ese Espíritu Santo que me empodere para yo compartir las buenas nuevas de Jesús. Si ese eres tú, pasa adelante, aquí estaré yo, habría otros enfrente que pueden orar contigo. Para nosotros, Padre, que a veces nos da pena de compartir, Padre, haznos realizar que no lo hacemos con nuestro propio poder, sino con el poder del Espíritu Santo. Danos, Señor, esa fe de confiar en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros para ser tus testigos fieles y embajadores aquí en el mundo, rogándole al mundo que se reconcilie contigo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el altar está abierto, pueden pasar a preparar sus corazones para la cena del Señor. Va a haber personas si necesitan oración también, si necesitan pasar. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón,
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, oh, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, Así eres tú. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Tomar la cena del Señor, debían recibir una copita, si no tienen, ahí los hermanos y hermanas les pueden pasar una copita. En la parte de arriba está el jugo, en la parte de abajo está el pan. Les abran el parte de abajo, no como yo que abrí el de arriba primero. Hermanos, la cena del Señor es algo que hacemos para recordar el sacrificio de Jesús que hizo por nosotros, que derramó su cuerpo y rompió su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esa obra que tú hiciste para que nosotros podamos estar en paz con nuestro Dios. Recordamos, Padre, esa obra en la cruz. Recordamos, Padre, esa obra de derramar tu cuerpo, derramar tu sangre por nosotros. Tu palabra dice lo siguiente: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, la compartió diciendo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Amén. Tomemos.